Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy pues muy bien acompañado por Ricardo Botín, que es copywriter, una de las primeras personas además a las que empecé a seguir en este mundo y me hace pues muchísima ilusión tenerle por aquí. ¿Qué tal estás, tío? Carmelo, buenas, ¿qué tal estás? Pues muy bien, macho. Muchas gracias por invitarme. Ya, la verdad es que hicimos una prueba, lo que pasa es que nos pusimos a charlar y se nos fue Sí, la hora, lo cual es buena señal también. sí. Y te lo digo en serio, tú eres una de las primeras personas que empecé a seguir en todo este mundo cuando ya me lo empecé a tomar en serio, que debió ser por 2000 finales de 2019, principios de 2020. Tú eres una persona que ya estaba por ahí moviéndose. Y pues eso, que me hace mucha ilusión tenerte por aquí y charlar un ratete. Y para quien no te conozca, porque al final copywriter hay de todos tipos y todos los colores. ¿Cómo te definirías tú? ¿Cómo te explicarías tú? Bueno, pues yo al final yo soy un copywriter y un redactor, es decir, al final usamos mucho el término inglés, pero bueno, a mí también me gusta, yo muchas veces me explico que más fácilmente como redactor que como copywriter, pero sí que es cierto que eso lo explico a la gente que no conoce, que no es del sector, porque aquí ya sí que se hace una gran diferencia entre copy y redactor. Para mí no la hay tanto, pero bueno, luego si quieres podemos hablar de eso. Es Pero decir, estoy al muy de final acuerdo con eso, ¿eh? Yo de todas formas, o sea que sí. soy un copywriter que sobre todo está especializado en trabajar con grandes marcas, con agencias y sobre todo orientado a los resultados. Es decir, todo el mundo dice lo mismo, pero luego todo el mundo no demuestra lo que hace. Y yo, por ejemplo, tú me conoces desde hace tiempo, yo llevo en esto ya, empecé, para que te das una idea, en 2009. Y ya sí, Ujú. en serio, o sea, en 2009 lo compaginaba con un trabajo offline, pero ya Imagínate full tú. time, ya en full time me puse yo creo que en 2014, una cosa de esa, ¿sabes? Entonces, bueno, no, 2014 no, 2015 creo que fue. Bueno, el caso es que al final he empezado a trabajar siempre con clientes grandes y al final, pues eso, estos últimos años he trabajado casi en exclusiva con Shopify, con BMW, con Repsol, o sea, con marcas muy grandes haciendo muchas cosas de comunicación, haciendo email marketing, haciendo post para blogs, haciendo landings. Y luego ya últimamente, este último año, me estoy especializando más también en temas, sobre todo en marcas personales, infoproductores que hacen mucha inversión a nivel de su lanzamientos, de formaciones y todo eso. Y entonces ahí sí que estoy trabajando ya prácticamente las pocas cosas que me quedaban por hacer en este sector, las he estado haciendo este último año. Y cómo es, a mí me parece súper interesante, tío, el contraste que tiene que haber entre trabajar con una empresa más grande, con más procesos, con todo más burocratizado seguramente, a un infoproductor que es todo un poco más flexible, incluso improvisado en algunos momentos. ¿Cómo es el cambio de uno a otro? Pues te voy a decir una cosa que al final ni es una, o sea, es decir, hay diferencias en el trabajo. La primera diferencia es que cuando trabajas con una gran marca, salvo excepciones en que la marca te contrate directamente, como me pasó a mí, por ejemplo, con Shopify, que sí que me contrataron ellos directamente. Bueno, contrataron. Cuando hablo contratar, hablo de acuerdos Sí, en freelance, comerciales eso es. de freelance. O sea, yo nunca he estado en plantilla de ninguna empresa. Entonces, cuando ellos te contratan, la propia empresa, al final te integras en un equipo. Y al final el trabajo es muy directo. Es decir, yo, por ejemplo, en Shopify trabajaba con la Content Manager para España, o sea, para toda la, bueno, en español, o sea, si trabajaba para toda, Españolata. además de la cual me he hecho muy amigo porque encima resulta que somos de la misma ciudad Hostia, qué guay, y yo no la tío. conocía, ¿sabes? O sea, dio la casualidad de eso, que conforme empezamos a hablar nos dimos cuenta que los dos vivíamos en Palencia. Lo cual Qué para una guay. ciudad de 80.000 habitantes ya tiene, que fuéramos los dos con una marca tan potente, que estuviéramos los dos trabajando desde Palencia. Bueno, ya empezó en el extranjero, pero luego se vino aquí. Entonces ya te digo, acabamos generando un equipo, porque luego yo también me encargué de una especie de un segundo equipo, porque yo trabajaba para Shopify y para Overlo, que es un plugin que tiene Shopify para Ok. tiendas de dropshipping. Entonces, en un momento dado, Guay. Ana, la chica esta con la que yo empecé, la content manager, se dedicó ya en exclusiva al tema de contenidos para Shopify y me dejó a mí el equipo de Overlo. Y ahí yo gestionaba también el tema de los redactores y todo eso. ¿Qué ocurre? Que esa forma de trabajar es mucho más directa, porque al fin y al cabo, aunque no seas empleado, al final te integras dentro de una organización. Sí, formas parte de algo más grande Claro, y como que los ritmos y todo es muy diferente realmente claro. a dar simplemente un servicio. Una persona que te contrata, le haces, qué sé X yo, lo que decir, cosas cinco y emails y ya está, y te olvidas. exacto. Lo que pasa es que luego hay otro sistema que es para las grandes empresas, que eso es lo más habitual, es que al final hay una agencia de por medio. Ok, Es decir, no trabajas directamente para la marca, sino que trabajas para una agencia. Y la agencia lo que hace es que subcontrata los trabajos. Es decir, la ok, agencia. O vale. sea, yo me ha pasado, por ejemplo, yo ha habido clientes tan grandes como BMW o Repsol a los que yo jamás he visto. Es decir, yo lo que hacía era trabajaba con la agencia.
Y ahí trabajábamos en el mismo sistema que trabajaba en Shopify, Pero con la pero ya no, agencia, ¿no? claro, con un problema que como había intermediarios, había más gente validando el trabajo y eso ralentiza el proceso. Claro. Y ahora cuando trabajas con infoproductor entiendo que la diferencia sobre todo es mucho más rápido, ¿no? Al Sí, final, a como ver, mucho más, menos depende, intermediario. depende también si el infoproductor tiene mucho equipo o tiene poco. Es decir, si es una sola persona, entonces ahí evidentemente, bueno, pues es un trabajo pues, más directo, más de tú a tú. El problema está claro que hoy en día ya la gente que funciona bien en el sector ya tienen equipos grandes, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí empieza a ser un poquito caótico desde el punto de vista en que ya es un equipo en el que intentan funcionar como una empresa grande, pero claro, al fin y al cabo es 4, 5, 6 personas haciendo muchos roles. Y Sí, eso y al también yo a final, veces tengo la sensación de que como en este sector, o sea, casi todos los perfiles que contratan en un equipo son también gente freelance, al final están con ese proyecto, pero también están con dos más, tres más o con lo que toque. Y creo que ese es el gran reto que hay aquí, ¿no? Que al final, pues Pepito está contigo, pero está también con fulanito y con tal. Evidentemente porque quiere comer y que está tranquilo y tal, y me parece cojonudo, pero que eso hace que la dinámica equipo completo sea más difícil. O sea, no, más difícil porque no estás solo con esa plantilla. Eso es la gran diferencia que a veces noto cuando trabajo con una empresa más grande con la cual interactúo con un equipo que es completamente interno y yo ahí me meto para hacer tres detalles y ya está, o cuando trabajo con un equipo grande de un negocio digital, que digo, vale, pero es que Fulanito está aquí de Project Manager, pero también está no sé qué, el de tráfico está aquí, pero también está haciendo otro proyecto. Entonces, claro, no hay una... Pero para mí tampoco, evidentemente, yo también estoy en varios proyectos. Entonces, no hay una disponibilidad de 8 horas foco a esto, sino me lo pasas, te lo doy, y en función de cuando Pepito Menganito vaya pudiendo avanzar, pues vamos siguiendo el proceso, ¿no? cierto, y además, hombre, eso es malo en determinadas cosas, pero también es bueno. Yo, por ejemplo, yo lo que estoy aprendiendo es también a optimizar cosas. Es decir, cuando ves a agencias o freelance que trabajan con varios clientes, muchas veces te das cuenta cómo reaprovechan el trabajo de uno para el otro. Es decir, es como, 100%. y al final ahí te empiezas a dar cuenta cómo se optimiza el tiempo, que yo era un problema que yo tenía antes, porque es verdad que como siempre he estado muy dedicado, y en particular tú ya me conoces, casi siempre, aunque tengo varios clientes, pero estoy casi muy focalizado al 90% con uno y luego el resto del tiempo para los demás. Y al final eso ocurre, que te centras mucho en ese cliente y eso, te ocurre que a veces que haces un trabajo y como no te dan feedback tampoco puedes continuar. En cambio, los que trabajan muy a la par y en paralelo con muchos clientes, aprovechan muchísimo mejor el tiempo y saben eso, cómo Estoy distribuirlo. muy de acuerdo, tío, con eso. O sea, que aprendes a sacarlo todo hacia adelante. Un poco es la habilidad que vas desarrollando de sí o sí, tengo que sacarlo, entonces lo voy a hacer. Claro, también hace que hay horarios más locos y disponibilidades más raras en todo. Pero tal. Oye, antes de comentabas al principio la diferencia entre copywriter y redactor, ¿no? Y cómo decías que para ti no hay una diferencia muy grande. Para mí tampoco creo que le hemos puesto una etiqueta marketingiana simplemente para intentar vender una parte de una manera más tal. Pero, ¿cómo lo ves tú la diferencia? A ver, tú lo has dicho claramente, esto es una forma para intentar subir el precio diciendo que eres copy. Es decir, han intentado como devaluar la profesión de redactor de contenidos. Y yo creo que la han devaluado mucho Sí, bueno, realmente y me eso, parece... han intentado y lo han conseguido, Sí, sí, evidentemente. sí. Y al final se supone que si diciendo que eres copy ganas más dinero que si dices que eres redactor. Cuando realmente Sí, los copywriters han hecho toda la vida todos los trabajos, es decir, o sea, y no te digo solo los copies de agencia de toda la vida de publicidad, ¿sabes? Que también hacían de todo. Y también es verdad que en las agencias estaba como mal visto en las de publicidad, no sé ahora, pero antiguamente todo el mundo quería ser rápidamente pasar a director creativo. O sea, empezaban, el copy era como un primer paso para poder ser director creativo. Porque al final, y al cabo, sí que es verdad que un copy es el que se encarga de la estrategia, pero claro, al final la estrategia también es parte de la redacción de contenidos. Es decir, eso es. si tú tienes un proyecto, por ejemplo, eso, volviendo a las marcas personales, que quizás se entienda mejor que una marca grande que tiene 1000 frentes abiertos, una marca personal cuando intenta lanzar, pongamos un producto, un infoproducto, lo que va a hacer es una estrategia orgánica y de publicidad de pago. Es decir, van a hacer por un lado anuncios, van a hacer captación de pago y luego van a hacer también captación orgánica, haciendo publicaciones en su blog, haciendo publicaciones en redes sociales, canal de YouTube, TikTok y bueno, todo lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ahí estás, por un lado estás haciendo páginas de venta, por otro lado estás haciendo anuncios, por otro lado estás haciendo contenidos, blogs, para blog, para vídeos, para todo, con lo cual al final todo eso depende de una misma estrategia. Es decir, no Sí. puedes separarlo, no puedes, no, no, es que esto tiene, hombre, si fuéramos una gran, o sea, si tuviéramos, lo que si hubiera un cliente en el que tenga, por ejemplo, eso, pues como estamos en Shopify, que había un content manager, 5 redactores, luego uno de SEO, solo para ese proyecto en concreto, otro para publicidad, otro para hacer lanzamientos, digo, vale, pues entonces te puedes permitir el lujo de separar los roles.
Pero que eso que digamos, de que yo no hago artículos de blog porque eso no vende, bueno, pues vende lo mismo o más. Porque si a ti no te Y encuentra nadie y no haces eso es. publicidad, Es una pena, tío, porque yo creo que el contenido se ha ido devaluando muchísimo. Por eso, porque decías tú puedes hacer una estrategia, además, a mí me pasa, cuando hago una estrategia así como más global para una marca, donde ellos de verdad ponen el foco, el valor, es en la publi, en la VSL, en la página de ventas, en el tal, y parece que el contenido es algo que tienen que hacer por cumplir. Y a mí me da mucha lástima, tío, porque tengo la sensación de que el contenido es muchísimo más importante de todo, porque es lo que es a medio largo plazo, lo que te acaba posicionando, destacando, y lo otro son no, que se entienda lo que decir, son para tener picos de facturación, una determinada estrategia, pero que deberías. Yo siempre pongo el ejemplo de Apple. Apple vende muchos teléfonos en septiembre, pero vende todo el año porque sigue moviéndose todo el año. Pero aquí parece que la gente hace la estrategia X y si funciona guay, si no, ya está. Y me da mucha lástima, tío, porque yo cuando empecé, yo disfrutaba un montón de hacer artículos para blog y cosas así, pero cada vez. Bueno, y ahora con la IA ya ni te cuento. bueno, claro, es que también Claro, eso influye mucho. Le da menos claro. importancia, pero realmente es que también, es que ni siquiera, es que piensan sí, piensan que es una faceta ya cubierta por la IA. Entonces no hay que dar, Sí, es como se olvidan de ello. Y tú mismo lo estás diciendo. Tú al final dices, consigues con la publicidad, consigues explosividad, ¿sabes? Pero eso ¿qué es. ocurre? Que no, pero eso se baja. Esto es un soufflé que no aguanta arriba. Y además es que yo ya me he dado cuenta que los leads que se consiguen mediante publicidad, como luego no los Mm, calientes de algún modo, que al final, claro, todo el mundo últimamente lo está calentando a base de email marketing, pero a mí, por ejemplo, yo todos los leads, o sea, cuando yo he sido lead, que yo también, igual que tú, igual que todos, nos interesan cosas, y yo veo un anuncio de alguien que me interesa, le empiezo a seguir, porque su servicio me interesa, o su producto me interesa, incluso como comprador, y al quinto email que me mande yo me voy a dar de baja. Entonces Es me que ha se ha perdido el puesto de todo. moda, tío. Pero porque Claro, tú ya sabes cómo va esto, es la pero a copia mí de me ha la copia de la perdido. copia de las estrategias que se hacen y nadie se plantea si su cliente realmente tiene que recibir o no tiene que recibir tantos correos. Si este perfil es tal, es como esto ha dicho X persona que funciona, y digo, cuando digo email, digo X embudo o X lo que sea, parece que todo el mundo lo copia y lo pega sin más. Es decir, vamos a hacer esto, esto y esto. ¿Por qué? Pues porque lo hace Pepito o Menganito o quien sea. Y eso es una lástima, tío. Pero porque todo el mundo está como muy. Yo veo la ansiedad de tiene que funcionar mañana, no podemos esperar tal, una estrategia a medio plazo. Yo te comenté que teníamos un servicio con un socio que era 6 meses y la gente, a pesar de firmar los 6 meses y que decíamos que hasta el sexto mes no tenía sentido evaluar ciertos. No esperábamos facturar para cubrir costes, o sea, cubrir costes sí, pero no generar beneficio la gente al primer mes, oye, si metemos publicidad y si metemos no sé qué decimos, coño, podemos meter, pero es que esto es otra estrategia completamente diferente. Claro. Estamos tan acostumbrados a ir tan rápido, a 200 por hora, que en cuanto hay una estrategia un poco más lenta, tal, pero creo que tú y yo tenemos algo en común, que es que a nivel profesional nos hemos posicionado mucho haciendo contenido para nosotros realmente. Yo he probado a hacer publicidad en momentos concretos de mi vida por hacer pruebas más que otra cosa, pero los clientes me han entrado siempre o por posicionamiento o por boca a boca, que al final es consecuencia del primer posicionamiento orgánico. Y creo que ahí está un poco la chicha realmente. Y que evidentemente, claro, yo llevo desde 2019 haciendo contenido y son ya 6 años, que se dice pronto. A veces más, a veces menos, a veces por aquí, a veces por allá. Pero eso va resonando, tío. Y eso al Es, final acaba en la mente. es que, Carmelo, has dicho ahí una cosa muy interesante y es el tema además de la publicidad. Yo también he hecho publicidad alguna vez y al final yo la primera vez que lo hice me fue muy bien. O sea, si la verdad, yo creo que invertí, me acuerdo que yo he hecho publicidad en Facebook y LinkedIn y no me sale el nombre, Instagram, Google. y Ah, ok. luego también he hecho publicidad en Google. Ok. ¿Vale? En ambos casos, las primeras veces que lo hice, conseguí, o sea, incluso Cliente, recuerdo ¿no? en Google que conseguí bastantes llamadas, o sea, bastantes solicitudes de presupuesto. Y creo que cerré alguna. O sea, Qué guay, por eso tío. me A ver, quedé yo muy no, no, sí contento. estoy 100% seguro de que, o sea, no es una crítica que no funcione la publi, lo que Sí, estoy sí, no, diciendo pero en te ningún hablo momento. de antes de la pandemia, que esto cambió luego Claro, muchísimo, claro. ¿Qué ocurre? Yo ahí invertí, creo recordar que unos 500 euros y una cosa de esas, y me fue muy bien. Vale, luego claro, joder. llega la pandemia. Todo el mundo se pone a hacer publicidad como si no hubiera un mañana, como pollos sin cabeza. A Total. gastar dinero a los gilipollas. Perdón por la palabra. No, no, Y pero es entonces, verdad. sí, sí, y entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hicieron fue subir muchísimo los costes publicitarios. Eso Y yo me es. pasa la pandemia y lancé un curso que tengo de SEO, o sea, de copywriting SEO, o sea, en el que básicamente no solo enseño SEO, sino que también enseño cómo crear un post, o sea, lo que no sabe hacer la gente y antes de, incluso es compatible con la inteligencia Qué guay. artificial, porque claro, la inteligencia artificial tú le dices, hazme un artículo y no te va a hacer lo que Pero necesitas. esto es lo que la gente. Ahora te comentamos de Vale, la IA luego porque creo seguimos que es hablando de ese tema, pero interesante. si quieres que termine de contar lo de la publicidad. Entonces, Sí. me pongo a hacer publicidad
para ese curso y ya fue un fracaso. Luego hice también, y además me acuerdo que invertí también 500 euros, me parece, y me llama, puse en Facebook y en Google, y me llama un consultor de Google y me dice que me podían optimizar la campaña. Y digo, genial, ya hacemos una llamada y me la empezamos a optimizar y ya me empieza a decir, no, pero claro, tienes que invertir muchísimo más dinero. A ver, o sea, yo la otra vez que invertí con 500 Claro. conseguí más o menos mis objetivos. Uy, no, imposible. Esto tienes que invertir 500 euros a la semana como muy poco. Si no, no vas a sacar nada. Y digo, pues entonces, mira, cortamos la campaña porque yo no voy a seguir invirtiendo dinero. Es que al final, pero es lo que decías tú al principio, antes de 2020, como no había nadie haciendo publicidad, a nada que hicieras te destacabas y te diferenciabas. Ahora, pues cada vez es más complicado y cada vez es más caro, pero es que esto yo le he hecho mucho tiempo, gente, guiones de Reels y he visto lo mismo. Al principio, en 2020, cuando empecé a hacer guiones de Reels, como no había nadie haciendo un contenido medianamente elaborado, con un guión de mierda, pero bien estructurado, te hacías hiperviral. Pero yo tenía clientes con un guión normalito, te hacíamos 100.000, 200.000, 300.000 visitas. ¿Qué pasó? Que luego empezó a haber cada vez más gente, entonces el guión tenía que ser cada vez más bueno. Luego ya, cuando los guiones son todos muy buenos, empezó la parte técnica. Tienes que editar, el sonido tiene que estar bien, la luz bien, vale. Luego las ediciones cada vez mejor. Luego ahora que la gente se graba en sets. Entonces llega un momento en el que dices, es que igual no me compensa competir en este punto, realmente. Tengo que competir en otro sitio, porque Claro, si para hacerme 30 vídeos de Instagram que en 45 días nadie, absolutamente nadie va a volver a saber sobre ellos, que me parece una de las peores inversiones que hay en el mundo. Necesito invertir 5.000 euros, 4.000 euros, 6.000 euros, y digo, hostia, hay que empezar a plantearse mucho las cosas y decir, igual me compensa hacer menos ruido y en vez de tener 100.000 visitas, voy a ir por lo bajo, 500, pero que esas 500 pueda sacar un par de llamadas, que a veces también nos obsesionamos mucho con los números y ya está, y sin complicarte mucho la vida, ¿no? Pero es que da igual, es como, eso es una métrica de vanidad, pero al final a lo que voy es que está todo tan competido que cada vez se vuelve todo más difícil y con la publi pasa lo mismo. Y con esto te quería preguntar por la IA, porque de cómo ha ido afectando en tu día a día, porque yo lo que he notado es que no me ha afectado a mí ni a nivel de facturación ni nada, pero sí me ha afectado a nivel de previsiones temporales de los clientes, que cada vez la gente piensa que se hace todo más rápido, como tú que ahora metes un en la IA y ya está. Y por no hablar del comentario que a mí me toca mucho las narices, que es, bueno, tío, hazlo con ChatGPT y ya está. Ya, pero es que no es hacerlo con ChatGPT y ya está, es que aquí hay un proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas viendo tú? ¿Cómo te va afectando a ti? yo sí he notado un descenso de la facturación. O sea, sí, he Hostia. notado. Yo creo que fue el año pasado o el anterior, es que ya no me acuerdo. Yo me hago mucho líos con los años. Yo creo que fue, no Para sé mí si fue. seguimos en 2024, ¿eh? Mentalmente, o sea que no te rayes. Ya estamos en marzo a mitad, o sea, imagínate. Sí, yo creo que fue eso. No sé si fue en 2024 a principios o finales de 2023 que noté ya un bajón que Claro, ya. porque tú mucha cosa que haces es contenido donde yo creo que la gente ha visto Claro, yo al hacer sobre todo lanzamientos, solo por el coñazo que es, incluso hacerlo con IA, la gente te sigue contratando. Pero claro, en lo tuyo, en Claro, tu, si en no, tu es que al main final es una putada. es que un lanzamiento no se puede hacer con IA. O sea, sí. Claro, puedes hacerlo, pero echándole, en vez de 35 horas, 18 a lo mejor, pero el que te Sí. contrata te sigue contratando porque no tienes esas 18 horas. No, Entonces ahí eso es no hay porque no tanta puedo movida. hacerlo él. Es que Claro. ahí es donde yo me di cuenta que empezó a llegar un momento dado en el que, en el que empezaba a ver, joder, es que hay mucha gente y ya me di cuenta, es que hay mucha gente que no valora el contenido. Yo me pasó con un cliente que en una empresa que estos eran, les encantaba la última. Me acuerdo cuando hablas con el director de marketing, siempre estaba hablando de los últimos avances tecnológicos y yo ya me dijeron, no, Ricardo, ya no vamos a continuar contigo. Y yo, claro, yo pensé, digo, bueno, pues será que han encontrado a alguien más barato. Porque yo en aquel No, momento no, todavía vaya. o sea, esto te hablo también de hace 3 años así, ¿eh? Y yo estoy seguro, luego a toro pasado, digo, estos son los que primeros que usaron la inteligencia artificial. Porque ya de por Mm. sí estaban haciendo unas cosas, lo que no pasaba por mis manos, que lo Ya hacía estaban el haciendo ellos fuera, departamento de ¿no? marketing, ya hacía cosas muy raras, todas muy impersonales, muy frías. Y decía, Esa es la joder, qué mal movida. gusto tienen con. O sea, por ejemplo, tenían un claim, es que no quiero decir el nombre, ¿sabes? Pero No, el no, claim tranqui, era tranqui, tranqui. copiado, era exactamente clavado al de su competencia. Y Sí, además se pues lo ya está. decías y encima, claro, se ofendían un poco porque al final, claro, es que eran 3 personas de marketing allí intentando sacar ideas en la cabeza y entonces, claro, ocurre que no llegaban a conseguir sus objetivos. Pero claro, dijeron, ellos debieron pensar, más fácil es directamente, nos quitamos la Claro, factura no, no, de 100%. Ricardo y ponemos a ChatGPT, que total, como a nosotros nos gusta el resultado, pero claro, no consigan, no sé cómo les irá ahora, les he perdido la pista. Pero ya, tío, estoy seguro que esos fueron mi primer cliente que me dejó a cambio de ChatGPT porque les conozco y sé cómo
funcionaban, ¿sabes? Pero eso es lo que dices tú, pero ese es el problema de que la gente no valora el contenido, tío, y como no valora, piensa que al final. Yo me doy cuenta que la gente muchas veces con el contenido quiere hacer checks. Es decir, he publicado en el blog esta semana, he publicado en LinkedIn 3 veces, he hecho tal. Pero no miden, ni valoran, ni le dan impacto. Es como más. Y yo esto lo noto. Cuando alguien se me acerca alguna vez por contenido, digo, la diferencia entre quien de verdad está buscando resultados y tiene un plan y tiene tal, y el que simplemente quiere cubrir partes del manual de marketing de 2025, ¿sabes? Pues tiene que publicar tal. Y a mí me da mucha lástima, tío, porque los blogs se están perdiendo. Y a mí el blog es probablemente el formato, quitando el podcast de audio de que porque me da mucha facilidad, es el formato que más me gusta para consumir contenido. O sea, estamos pasando todo a contenido súper superficial, nunca mejor dicho, indiferente en redes sociales. Te pasará a ti que entras en LinkedIn y dices, tío, todo es la misma mierda, que se entienda lo que voy a decir, no, Claro. no en plan mal, sino parece todo copiado y pegado por el mismo patrón. Y todo el mundo ahora, cuando se puso de moda el storytelling, en maldito momento, tío, porque ahora todo es storytelling por todos lados y parece que hacer un post diciendo, oye, mira, te voy a decir 3 consejos para vender más con tu email está mal, ¿sabes? Pero Y mira, a mí me gusta mucho el Carmelo, blog, tío. ahí creo que la culpa la tienen los gurús, que siguen diciendo que hay que tener mucho contenido. Y por ejemplo, yo es que cada vez que entro, yo hay veces que me hacen sentirme culpable, porque yo realmente, tú ya me conoces y sabes que yo soy de los que hace contenidos cuando está más flojo. O sea, ¿por qué? Porque tengo más Cuando hay tiempo. que pescar, ¿sabes? Claro. Claro, sí, sí, ¿por qué? Porque cuando estoy con mis clientes estoy ocupado con mis clientes. Que quizás es un error mío, ¿eh? No te digo que no, o sea, ya asumo mi parte de culpa. Pero a mí me hacen sentir muy mal estos gurús que hace, cuando yo empecé, estaban todos en la guardería o descargando camiones, ¿sabes? Entonces, Bueno, me hace, o sea, este tipo de gente me hace mucha gracia con, es que hay que publicar mucho, hay que publicar mucho, hay que publicar mucho. Vale, ¿qué ocurre? Cuando todo el mundo se cree que hay que publicar mucho, ocurre esto, que tenemos contenidos de mierda. ¿Por qué? Porque hay un montón de herramientas que te lo permiten hacer de modo automático. sí, Y pero es como una la gente pena, dice, si tío. lo importante es publicar mucho, pues yo voy a publicar 5 posts al día. ¿Vale? Pues entonces, como no tienes tiempo para hacerlos, los haces con el chat GPT. Y como no tienes un criterio de calidad, porque nadie te ha dicho que el contenido tiene que ser bueno, sino que lo que dicen es que hay que publicar mucho. Repetición, Pues, familiaridad, frecuencia. Nadie te habla de cómo hacer buen contenido, te hacen cuánto. claro, Y además, las preguntas que hace la gente cuando a ti te contratarán nunca es, oye, Ricardo, ¿cómo hago un buen post? No, no, te preguntan, ¿cuánto hay que publicar a la semana? Esa es la sí, pregunta siempre, tío. sí. Y luego además, el problema está que ninguno piensa en qué objetivo busco con publicar mucho. ¿Sabes lo que ocurre? Yo tengo el miedo que me da es que el algoritmo en esto, bueno, en las redes sociales el algoritmo es perverso. Yo, por ejemplo, yo creo que puse en mi reentrada en LinkedIn, en la última reentrada en LinkedIn, puse un post que sí que se vio mucho, en el que hablaba de lo aburrido que es LinkedIn últimamente, porque es un rollo asqueroso. Yo es que entro y me cabreo. O sea, no me cabreo, sino que yo me largo porque me aburro, porque no me Yo, gusta. yo cada vez consumo menos contenido de Claro, emprendimiento corto porque no puedo con él. O sea, escucho podcast de 2 horas, 3 horas, alguien explicándome un tema en profundidad. Sí, y aún así el podcast ya me parece también que se ha pervertido de una manera también increíble, porque como bueno, ahora sí, todo el el mundo tiene un podcast al podcast, final. Es que los podcasts, yo a mí me hace gracia también la cantidad más. Ves a gente a la que sigo y que son muy top, yendo a podcasts con una producción brutal, o sea, sí, con sí, unos, sí. con unos estudios que tienen Yo alucinantes, que estuve ni en la uno en radio lo Navidad, tío, que me hacen, invitaron y y pensé, luego lo llevan dos críos que sí, hacen sí. preguntas tontas, ¿sabes? Y bobadas, y van gente súper top, gente además, ya no te digo del sector, ¿eh? O sea, porque yo al No, final no, realmente de de todo el mundo, marketing sí, ya no, sí. ya no sigo a casi nadie, o sea, porque en el fondo no me interesan. Pero en cambio yo tengo otros intereses de otras cosas y hay gente muy importante yendo a ser entrevistados, sí, sí, en un pedazo de estudio que pone una televisión, por dos niñatos preguntándoles bobadas, ¿sabes? Pero esta es la Pero nueva era claro, del todo es lo contenido, mismo, tío. es que tienen mucha audiencia, Sí, ¿sabes? pero todo el contenido muy superficial. Creo que todo va a lo mismo. Muy superficial todo, muy de tengo que llegar a la masa, muy de genérico. Y a mí me pasa. Yo de contenido de negocio, que a veces escucho menos en general también y veo menos porque tengo la sensación de que todo el rato me estoy encontrando lo mismo. Tengo 2, 3 personas a las que sí que me gusta mucho escuchar y que puedo hacerlo. Pero ya está. Yo siempre digo que ahora mi contenido para formarme son los libros, en el 90% de las Y yo ocasiones. igual, Y yo igual. Y yo, de hecho, por ejemplo, que yo, mira, anda. me gusta salir mucho a caminar y últimamente estoy caminando. Y antes me ponía los cascos y iba viendo podcast al principio. Joder, eran tan repetitivos. Y yo pregunto a mis amigos, a gente del sector, ¿qué podcast escucháis? Me recomiendan alguno y digo, esto es más de lo mismo. Es que no hay nada. Yo cuando estoy fuera en la calle ya voy casi siempre sin nada, tío. Y si llevo algo escuchando, o sea, yo si no estoy en este sitio físico, yo ¿Mm? no consumo contenido de negocio. Esto es una cosa que me puse ya y tal. Puede haber una excepción un día lavando los platos porque me haya dejado algo a medias. Pero en general, si estoy fuera, estoy escuchando o viendo o haciendo cosas que no tengan nada que ver para limpiar la cabeza y que creo que me van a aportar más a nivel personal y profesional también que muchos contenidos. Porque la sensación es.
pues eso, ahora hay 200.000 podcasts y esto es uno, pero claro, yo esto lo empecé en 2019, quiero decir, habíamos Claro. tres haciendo esto, igual que tú tenías el tuyo en el momento. Sí, yo, yo Pero lo he dejado del todo, pero básicamente también por falta de tiempo. O sea, a mí me sí. gustaba mucho, tío, el tuyo. Y de hecho es una cosa que sigo planteando, mejor lo recuperaría, pero luego digo, si es que realmente el podcast es que además es el podcast como lo haces tú y como lo hago yo, es que pide mucho tiempo, requiere de mucho Sí, tiempo. O sea, hay al que final nosotros lo prepararlo. hacemos, mira, pues eso, como lo haces tú, no te has cogido un estudio, no te has montado media casa para hacerte un estudio que te cagas, Es invitar donde a trabajo. uno. Es que yo estoy viendo a gente, o sea, que es que, no, no, es que te pago el viaje para que entrevistarte a Madrid o a Barcelona, donde sea, para entrevistarte en mi podcast. Oye, que no somos televisión española. O Sí, sea, que ni tan esto, y además importante. que tenemos herramientas para no que no sea. Hombre, que yo entiendo que si Claro. tú vives en la misma ciudad, te juntes. Claro, Pero eso es. Pero mira, yo he dicho que no a 2 o 3 entrevistas que me han propuesto este 2025 porque me implicaban moverme, tío. Y la gente me decía, pero te pago el viaje. Y diciendo, pero es que ya no es el pagar el viaje, no el pagar, es que me estás pidiendo que el jueves X, en vez de estar tranquilamente en mi casa, llevando al niño a la guardería, trabajando tranquilamente y tal, ponga toda la semana patas arriba para cogerme un tren a primera hora, luego cogerme un tren a última probablemente para volver, llegar reventado, estar el resto de la semana ya tarde, cansado, pudiendo hacerlo así como estamos haciendo, pero que entiendo que se ha puesto muy de moda el formato este presencial, el formato tal, pero a mí me parece, tío, yo estoy, aquí soy un poco hater, pero me parece muy inconveniente para hacerlo realmente. Estás complicándolo todo sí. mucho. Y lo que Y dices lo tú, primero, no somos televisión española. O sea, lo claro, importante supone que era el contenido. En su momento, se supone que lo importante era lo que se decía, te compro una iluminación buena, un micrófono bueno para poder hacerlo. Pero eso con un micrófono de 50 euros que te pueda comprar alguien en casa y que le puedes mandar, si no, un microfoncico para hacerlo, lo puedes claro. hacer de puta madre. Pero es que ya no, es creo que la sensación de todo, que ya no es el contenido, sino de que es el envoltorio, ahora todo lo Y que vale, mira, tío. aquí vuelven a entrar los gurús. O sea, al final aquí en España hay gurús ya, bueno, a ver, como pasaba en Estados Unidos hace más tiempo, hay gurús de todo. Entonces también hay expertos en YouTube, expertos en podcast. Generalmente suelen ser, mira, mi hermana, por ejemplo, que es influencer y mi hermana tiene una audiencia muy grande en temas de decoración y de do it yourself y bricolaje. Mi hermana dice, a mí me llegan todos los días propuestas de profesionales que me dicen cómo incrementar mis número de seguidores y ves que tienen, o sea, mi hermana tiene, creo que son casi 300.000 seguidores, y me dicen cuentas con 900, con 800 personas, me dicen, oye, ¿por qué? Y ella me dice lo primero y dice, joder, ¿quién es capaz de decirme a mí cómo voy a ganar seguidores si tú no eres capaz de ganarlos para ti? ¿Sabes? Y los gurús de Tío. los podcasts, muchas veces yo pregunto y digo, joder, yo veo gente que da, o sea, que hace consultoría sobre podcasts, que en mi época hacían alguno. Y me acuerdo de gente que salió, hizo 3, 4 episodios y al quinto episodio estaba vendiendo su consultoría de podcast. Es Claro, decir, pero bueno, ya sabes cómo es esto, ¿sabes? O sea, aquí claro, tonto al claro. último. Pero ¿qué ocurre? Que yo he visto a gente que ha pasado por esas consultorías y les han dicho cosas. O sea, o sea, por ejemplo, ya, además, claro, se meten, no, no, el lenguaje no verbal, claro, ese es un problema más que tienes mucho más en un estudio bien montado, con 3 cámaras y todo eso, se va a notar mucho más que como estamos tú y yo ahora Claro. en una videollamada. ¿Por qué? Claro, tienes que estar sonriente. Claro, yo me acuerdo que este tío tiene una cara de psicópata cuando está, claro, sonriente todo el rato. Y decía, o sea, ¿quién es el idiota que le ha dicho que tiene que estar sonriente? Si es que al final no puedes estar siempre. O sea, y además, es que era Ya ves, tío. contraproducente. O sea, me causó un rechazo al verlo. Y yo sé, porque Pero, además sé que ese tío había tenido a un gurú de YouTube diciéndole 1000 cosas que tenía que hacer. Ese pero era, cuando te fija, estén preguntando, tú siempre sonríe, porque como ahora te graban con 3 cámaras, pues claro, estás quedando fatal. pero O sea, fíjate que tú hacías un tipo de podcast en el que creo que alguna vez traías a alguien para charlar, pero el 80% de tus contenidos eras tú explicando una manera de hacer una determinada cosa para conseguir un resultado. Ahora, como el formato podcast ha evolucionado a tengo un estudio, viene una persona a hablar, le hago preguntas, se queda todo muy superficial realmente en muchos momentos. Es decir, ya no hay tanto contenido de alguien explicándote cómo hacer algo realmente en 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos y tampoco tiene que ser nada del otro mundo. Ahora es todo. Traigo a Pepito, vamos a tener una conversación y tal. Y entonces, el éxito de los podcasts depende de los contactos que tengas en un primer momento para ir trayendo gente. claro. Y a mí Pero esto eso, personalmente me genera un poco de rechazo, porque es claro, como, tío, yo si te escucho a ti fulanito, quiero escucharte porque tú fulanito me puedes aportar o porque eres un crack en, yo qué sé, en SEO, por ejemplo. Pues cuéntame claro. mierdas de SEO, ¿sabes? Pero no te digas a Luisito porque como que Pero nos hemos convertido Carmelo, en canalizadores de conversaciones, ¿sabes? No en que gente comparte contenido. Carmelo, ¿sabes lo que ocurre? Que este tipo de podcast, bueno, o video podcast, porque realmente ya no Ya, son el solo de podcast ya es en audio, vídeo, ya no por hay audio, eso. tío.
Entonces, este tipo de videopodcast se nutren básicamente de todo, de una audiencia enorme. Es decir, y ya no siquiera son especialistas de nada. Es decir, te pueden traer a un psicólogo, te pueden traer a un experto en seducción, te pueden traer a un tío que hable de Jung, a otro, de pronto te viene un tío que habla de dietas. Es decir, de los temas mainstream que hay ahora mismo, y van todos haciendo la ruta por todos. ¿Qué ocurre? Claro, Tal cual. si yo invito al mejor psicólogo de España, al mejor especialista en motivación de España, al mejor nutricionista de España, con gente que tienen audiencias de millones de personas, evidentemente esa audiencia va a llegar hasta mi podcast. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que puedo permitirme el lujo de pagarle el viaje a que venga a mi casa o a mi Sí, estudio a sí hacerlo. estoy ¿Por seguro, qué? tío, Porque pero... si yo consigo, en lugar de tener una audiencia normal, como suelen tener los podcasts, consigo visualizaciones de millones de personas, la publicidad me va a llegar y me van a pagar más dinero por publicidad. O sea, y eso que ocurre, que al final ya no es una cuestión de compartir conocimiento, sino que es una cuestión de que, aunque no tenga conocimiento, lo que quiero es ganar dinero. Sí, sí, Y no, puede ser con sí estoy de esto o acuerdo. cualquier Sí, otra el cosa. podcast se ha convertido en el negocio en sí mismo. Antes era Claro, una vía para tal. claro, por eso, Pero bueno. Carmelo, por eso mismo, yo cuando veo esos podcasts que te salen de manera orgánica continuamente, que es lo que te digo, y ves a los niñatos y es que te pones a investigar y al final han sido el que venía de hacer criptomonedas y ya daba una formación de criptomonedas, ahora ya habla de espiritualidad y habla de no sé qué, y dices, mira, tenéis un mejunje en la cabeza, o sea, vais siempre a la ola que más empuja. Claro, pero bueno, En lugar de son eso, pensar, yo creadores tengo, profesionales claro, realmente. O para sea, mí, o igual sea, para cada mí, vez es más difícil separar el grano de la paja, tío. Ese es el problema principal, que hay gente muy buena haciendo cosas muy chulas, pero es difícil encontrar gente más ahí, pero tanta masividad en el contenido que al final a mí a veces me da pereza simplemente ponerme a buscar qué escuchar. Yo ya, claro. pero me pasa con Pero todo, incluso cuando Carmelo, voy a ver una peli, ¿sabes? Carmelo, si tú consigues una inversión, o sea, un inversor o incluso un banco te lo da y te da 300.000 euros para que te alquiles una nave, te montes un estudio de televisión con 3 cámaras, con 5 técnicos, con un editor, con un guionista, o sea, y encima tú te pones un sueldo, o sea, de ese dinero que te han dado, ya te digo yo que tienes el mejor podcast de España. O sea, Claro, tendrías el mejor podcast de España, porque encima tú tienes la claro. materia prima buena, ¿sabes? Pero encima eso, o sea, que es que ya partes con un avance. Claro, si aquí la clave es encontrar la inversión. Y yo estoy viendo gente que ha dejado todo lo que hacía para hacer podcast generalistas, ¿sabes? Pero Sí, es la claro, nueva moda, tío, hay eso que está echarle claro. hay que coger y decir, mira, ahora voy a invertir eso. No, te he puesto una exageración, te he dicho 300.000 euros, no No, tengo sí, ni sí, no, idea no te preocupes, lo sí que se ha entendido invertirán, el ¿sabes? punto. O sea, me imagino, ay, yo he hecho cálculos y digo, viendo algunos, digo, hostia, esto tiene que haber invertido mucho dinero, Mira, ¿sabes? yo estuve en esta Navidad, que me pilló justo estaba en Madrid, y me dijo una persona, oye, tengo un podcast que yo lo conocía hace mucho tiempo, vente, tengo aquí el estudio y tal. Y me contó cuánto pagaba por podcast y le salía cada podcast a entre 400 y 500 euros, para que te hagas una idea. Pues no me parece Alguno, mucho, ¿eh? ya, pero si haces, pero, y yo le decía, pero te sale rentable, y me dice, todavía no, saldrá. Claro, lo está Pero ya haciendo. digo que no me parece mucho porque yo por lo que yo veo y por lo que tengo Claro, entendido, él había dice tres mucho más. cámaras, lo que dices tú, un chaval produciendo en el momento y luego personas que lo editaban después para tal. Y yo me acuerdo de entrar ahí y yo la primera vez que estaba con un algo tan serio, había estado en algún sitio, me habían invitado, pero a lo mejor era la habitación de una persona, ¿sabes? Que se había montado en su casa tal y había puesto dos cámaras y a lo mejor la tercera era el teléfono. Y dije, bueno, más o menos esto es medio artesanal todavía. Sí. Pero aquí era un estudio de persona, una empresa que se dedicaba específicamente a producir los, De hecho, si los te das podcasts. cuenta, hay muchos, porque yo lo estoy viendo también para los lanzamientos, hay ya estudios que se montan para influencers y gente digital. Es Sí. decir, no son Yo estudios tengo que algún cliente que ha monten. comprado. Claro, no, es que yo digo, yo estoy viendo eso, que yo con clientes cuando hacen webinars y todo eso, ya no los hacen como se hacían antes en casa, o no sé, se van, alquilan un estudio Pero yo y tengo la tienen sensación de que ahí. se nos está yendo se nos está yendo la pinza con esto. O sea, me parece como que estamos empezando a ponerle unas complicaciones a las cosas. Que aquí voy a volver a lo del principio por dar el círculo final. Si tú tienes una marca buena, no te hace falta tanta parafernalia muchas veces. Y no digo una marca masiva, una marca que con la gente que te sigue vaya conectando, que le interese lo que estás haciendo, que te respeten y que valoren lo que le estás aportando. El problema es que, claro, queremos hacer una mega campaña para llegar a 200.000, estoy exagerando también, a 200.000 personas nuevas. Esas personas nuevas, claro, les tienes que dejar con la boca abierta porque te acaban de conocer y quieres venderle un curso de 5.000 euros de lo que toque. No te van a ver tirado en el sofá haciendo esto. Tiene que ser un En mega pijama. en este, claro. Pero yo siempre hago el mismo ejemplo de mierda, pero yo tengo un programa que es de 5 plazas y vamos viendo que es la parte de copy para hacer de la parte de captar clientes y tal. Y yo lo he llenado, esta es la cuarta edición, y he llenado siempre.
con un email y con 2 mensajes de WhatsApp. ¿Por qué? Porque voy nutriendo a la gente poco a poco en el día a día y cuando lo abro, pues hay gente que le interesa. Que me dice la gente, no, pero podrías hacer un tal, no sé qué. Digo, ya, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Sabes? Para. Sí, pero ¿sabes lo que ocurre, Carmelo? Que hay veces que, porque tú ya sabes lo que te funciona y tienes la Sí, seguridad de que... El problema está cuando te empieza a surgir esa inseguridad de, oye, si lo estoy haciendo mal y si a lo mejor por no hacerlo como me están diciendo los demás, la voy a cagar. Y a lo mejor luego te dicen, oye, pues claro, es que si inviertes 20.000 euros en publicidad, podrías ganar, o sea, con masificar ese programa de formación y ganar. Claro, ¿qué ocurre? Yo ahora mismo, como ya he trabajado con gente igual que tú, que están en este mundillo y te das cuenta, porque lo primero, claro, luego llega, no, mira, el ROI no es, porque me acuerdo que un cliente mío me dijo, el ROI no es lo que yo invertí en publicidad y los costes de publicidad y lo que ha quedado es lo que se gana, no, que de aquí pues hay que todo lo pagar a demás un también. equipo, hay que pagar unas instalaciones, hay que pagar muchas cosas que le han ido metiendo en la cabeza que hay que hacer. Y claro, ¿qué ocurre? A mí me dice la agencia que he tenido un ROI de tanto y de eso es mentira. Al final es que ha Claro, pero sido solo te comido por miran los la servicios. publicidad, claro, pero en casi todos los casos es así, pero tú lo habrás visto al final. He Sí, sí, pero al facturado final, X Carmelo, tal. es lo comido por lo servido. O sea, es Sí, decir, o un margen súper pequeño para el esfuerzo que tal. Yo eso, claro. yo una vez contraté unos chicos que me hicieron un mini lanzamiento a mí, era por Instagram, tal. Y cuando vi números al final, era como, he vendido no sé cuánto, tal. Y yo pensé, ya, pero sin más a mí, es decir, a nivel rentabilidad, no me ha salido mejor que hacerlo por mi cuenta tranquilamente, a mi rollo, tranquilo. O sea, he ganado un poco más de lo que hubiera ganado seguramente en este mes. Pero a nivel estrés, a nivel caos, a nivel tal, dije, no me compensa. Igual yo soy de la vieja escuela, que ya tengo mis años, voy cumpliendo, lo sabes, y poco a poco estoy estando más cansado. Pero la sensación es esa, que todo el mundo va a la última, a copiar la última estrategia, a todo lo que está haciendo todo el mundo, y mis conversaciones con los clientes siempre son, es que Menganito está haciendo no sé qué. Ya, tío, pero no somos Menganito, somos tal, y nosotros hemos hecho esto que Menganito no lo está haciendo. Entonces, Claro. deja de mirar a 300 personas y vamos a centrarnos en lo nuestro, por favor. Y, tío, vamos a ir llegando al final, que llevamos ya casi Sí. 40 minutos y la gente a partir del 30 empieza a irse. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar, tío? Si quien te quiera buscar. Bueno, a ver, yo ahora mismo tengo, bueno, mi web, que es ricardobotín.com, ¿vale? En la web ahora mismo está con una landing solo, porque de hecho, bueno, voy a quitar el podcast y todo, no lo voy a eliminar, pero sí que es cierto que estoy en un rediseño de la web. De momento tengo provisional solo una landing para que conozcan mis servicios, pero bueno, en estos meses sí que voy a hacer un cambio grande. Pero bueno, el dominio sigue siendo el mismo, o sea que me Qué encuentras guay. siempre en ricardobotín.com. Y luego yo, aunque no trabajo mucho en las redes sociales, bueno, pues me pueden encontrar sobre todo en LinkedIn, Eso que es. también buscando en Ricardo Botín me encuentran, ¿sabes? Y luego también trabajo, pero cada vez te voy a hacer una cosa casi más personal, Instagram. O sea, son las dos Sí, yo redes te en las sigo que por entro. Instagram y te veo ahí como una comida, un tal, un no Claro, sé qué, sí, mucho o más sea, que es decir, profesional. de hecho, mi idea sí, pero claro, lo voy posponiendo, es hacer un nuevo perfil, o sea, dejar ese que Profesional, tengo ¿no? para personal y crear un nuevo perfil solo para trabajo. Para Pero el ¿qué perfil. ocurre? Que luego me sale y digo, ostras, si es que yo este perfil para trabajo no lo seguiría, porque a mí es que yo cuando entro en Instagram me apetece entretenerme. Y de hecho, por Claro. ejemplo, no hay mucha gente que sí que es cierto que porque me conocen y conocidos y todo eso, que sigo a mucha gente y me sigue mucha gente de marketing y yo soy gente a la que ya estoy empezando a silenciar, porque me aburre que todos los días me cuenten los mismos rollos del trabajo. Mira, eso ¿Sabes? es. Yo lo hice al revés. Yo me hice una cuenta personal después de esta y dije yo, ¿de verdad voy a perder el tiempo en mi día cuando no estoy trabajando? Yo es que cuando no trabajo no me meto en redes sociales normalmente. Entonces la dejé de utilizar. Aguanté como 2 meses y que empecé a compartir una foto en un paseo por ahí, en un con amigos, tal. Pero luego me di cuenta de que me la sudaba. O sea que para mí las redes personalmente las concibo solo como trabajo. O sea, a mí nunca me vas a ver tirado en el sofá abriendo Instagram, ¿sabes? Sí. Ni tal. O sea, no por nada, que lo haga quien lo Sí, quiera, pero a mí que no te des- entretienen. Sí. después de todo el día currando, meterme en Instagram, pero yo creo que es por lo que dices tú, a ver, a lo mismo, para que me cuenten lo mismo, para tal, como que me tiene muy saturado. Y entonces ya cuando fui a dar el paso para tener otra, me lo hice un día que era la boda de un amigo y dije, bueno, voy a aprovechar para tener un par de fotos aquí y a los 2 meses se me había olvidado. Y de hecho ahora no me acuerdo ni la contraseña que tengo, o sea que Claro, es que es imagínate. lo que yo preveo que me va a ocurrir a mí. Por eso tampoco le he dado mucha importancia a ese tema. Y al final eso, ¿qué ocurre? Bueno, pues sí que es cierto que es una red en la... a ver, yo me pasa, no es lo mismo que a ti, porque bueno, a mí sí que hay veces que entro un poquito por inercia como para entretenerme, pero es en Yo los a veces eso me descansos. pasa con Twitter a veces, pero para ver cosas Claro, de fútbol, de deporte o yo cualquier uso lo hago cosa, de ¿sabes? 5 minutos, o sea, se puede decir que veo los 3 o 4 primeras publicaciones del feed y las 4 o 5 stories de arriba, las primeras que salen, Sí. y ahí me voy. O sea, nunca estoy más de 5 minutos. Eso de tirarme haciendo scroll así a lo tonto, y por ejemplo, me abrí una cuenta de TikTok
y es que no lo soporto. O sea, y no es que esté mal, luego todo el mundo dice, no, no, si encuentras información interesante, digo, ya, pero es que lo que no soporto es estar... O sea, yo hace mucho tiempo que dejé de ver la tele porque me ponían lo que la televisión quería y no lo que yo quería ver. Y no voy a hacer lo mismo ahora en las redes sociales. No tengo por qué, no quiero tragarme lo que ellos quieran que me trague. Eso es. O que ellos consideren que me interesa. Que en base, también es verdad que es como es una máquina la que decide lo que a mí me tiene que interesar, ¿sabes? No digo que sea maldad, ¿eh? Ya, Porque al final yo digo una cosa, si un día buscas, tú imagínate que tu madre te pide, oye, mírame un segundo a ver una cosa para la dentadura postiza, ¿no? Y lo miras tú porque ella no te vas a ir puede y 200, al día sí. siguiente empiezan a ser anuncios sobre dentaduras postizas, ¿sabes? 100%. Y eso Ese pasa, es el tema. te lo machacan así. Pero bueno, al final es ir como tú poco a poco. O sea, yo, eso, lo que más consumo ahora mismo es YouTube, pero pero ya ni siquiera busco. Es como gente que entro yo a buscar específicamente, como que me cuesta mucho entrar y decir, voy a ver lo que me dice. Y son como gente que ya tengo conocida desde hace tiempo y qué tal. Y casi cada vez más por ocio que por profesión, porque es lo mismo, después de estar todo el día aquí, de verdad tal, y considero que aprendo mucho más desde un libro que desde un episodio, entonces prefiero sentarme a leer tranquilamente, ir tomando Igual mis que notas y yo, tal, igual que que voy a yo. mi ritmo, que es un trabajo que por lo menos será mejor o peor el libro, pero hay una persona que dedica un tiempo a poder escribirlo y a dedicarle tal, entonces voy por ahí. Así que nada, tío, pues oye, mil gracias por venirte, te le haré para otro en el futuro. Muchas gracias por invitarme. Ya sabes que a mí estas cosas me encantan. O sea que cuando quieras estoy disponible. Sí, además yo creo que nos ha servido para volver a estar en contacto así que de Sí, puta sí, es madre, verdad tío. que si no hacemos estas cosas, luego nos tiramos meses y meses sin saber uno del otro. Por eso, nada, dejaré tu enlace por abajo y a los que lo hayáis escuchado, por lo de siempre. Me gusta, suscribíos, compartirlo y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta Perfecto. luego, chicos. Hasta luego.